¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompaña Slobodan Wilches, hoy miércoles 17 de septiembre. Y la noticia más importante en Colombia gira en torno a la polémica que ha generado la sanción sin cárcel contra el antiguo secretariado de las FARC por más de 20.000 casos de secuestro. La Justicia Especial para la Paz calificó la sentencia como histórica, mientras que algunas víctimas anuncian que apelarán, pues no están de acuerdo con las sanciones que deberán cumplir los exjefes de la guerrilla de las FARC, quienes en esos 8 años tendrán que hacer tareas restaurativas ligadas a desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, reparación simbólica y de memoria y tareas ambientales y agrícolas, como decimos, sin ir a la cárcel. Mateo Piñeros. La JEP presentó su primera sentencia tras casi 8 años de trabajo. El antiguo secretariado de las FARC, es decir, los excomandantes de la guerrilla, deberán cumplir 8 años de sanciones restaurativas y no irán a la cárcel. En este tiempo deberán reparar a las víctimas con proyectos de memoria, búsqueda de desaparecidos, desminado humanitario y otras actividades de restauración ecológica. El magistrado Camilo Suárez fue el ponente de la sentencia contra las FARC. Se documentaron 3 patrones principales: privar de la libertad civiles para obtener recursos económicos mediante el pago de rescates. Segundo, retener a miembros de la fuerza pública y a líderes políticos con el propósito de forzar canjes de prisioneros y buscar un reconocimiento político. Y tercero, utilizar el secuestro como instrumento de control social y territorial. Las FARC secuestraron a más de 20.000 personas durante el conflicto. Los secuestrados fueron sometidos en algunos casos a torturas, esclavitud e incluso a violencia sexual. Clara Rojas fue secuestrada en el 2002 en el Caquetá cuando acompañaba a Ingrid Betancourt. 8 años no guardan proporcionalidad con la dimensión del daño causado a tantas personas, su familia y el Estado, porque es que el respeto a la vida y a la libertad es un derecho muy importante. Entonces, el objeto de esta sentencia tan esperada y tan dilatada, pues esperaba que por lo menos a nivel social tenga un nivel de no ser complaciente con la impunidad, porque a la final uno siente hay un cierto nivel de impunidad. Los sentenciados por la JEP en las últimas horas son Pastor Alape, Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez, Jaime Alberto Parra y Julián Gallo. Ellos no van a perder sus derechos políticos. Y a propósito de la implementación del acuerdo de paz, la Contraloría General alertó que 107 billones de pesos destinados para la implementación de ese acuerdo precisamente con las FARC no muestra ningún avance. Alejandra Bello. La Contraloría General de la República presentó su 9º informe de seguimiento al Acuerdo Final de Paz y advirtió que pese a inversiones superiores a 107 billones de pesos en los últimos 9 años, los resultados siguen siendo limitados. Según el organismo, el 42% de los proyectos vinculados al Acuerdo de Paz no tienen ejecución concreta y solo el 17% permite medir avances reales. En materia de tierras, el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró que la ejecución es muy lenta respecto a los objetivos que se tienen. La meta más rezagada es la formalización de tierras. La meta de 3 millones de hectáreas vamos en 27.000. Por lo tanto, pues si nosotros calculamos el mejor ritmo histórico, pues nos demoramos 400 años para cumplir pues la meta que está ahí establecida. El informe identificó además 113 hallazgos en la gestión fiscal, 31 de ellos por casi 4.800 millones de pesos, y problemas de sostenibilidad en proyectos solares financiados con recursos de Locat Paz. También se reporta un déficit de más de 10 billones de pesos en el Plan Nacional de Electrificación Rural. Aunque hay avances en salud y educación, la Contraloría concluyó que la construcción de paz requiere una ejecución más eficiente y transformaciones estructurales que garanticen impacto real en las comunidades más vulnerables. Y luego de la desertificación de Estados Unidos, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, señaló que el país no tiene que enderezar ningún camino y defendió los resultados del gobierno Petro en la lucha contra las drogas. Sergio Barbosa. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, mantuvo la línea del presidente Gustavo Petro y otros integrantes del gabinete. Lejos de buscar un acercamiento con Estados Unidos, se mantienen en su visión de la lucha antidrogas, la cual precisamente es contraria al gobierno de Donald Trump, por la cual se desertificó a Colombia condicionadamente en la lucha contra las drogas. El jefe de la cartera de la Justicia insistió en que Colombia seguirá enfrentando el narcotráfico por convicción y no por presión internacional. Todo esto luego de que Montealegre calificara como una injerencia indebida la decisión de Washington de desertificar a Colombia.
Nosotros no vamos a corregir ningún rumbo porque el rumbo es correcto. Lo que vamos es a intensificar nuestra política de lucha contra las drogas, que difiere totalmente de la política que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene una política guerrerista. Nosotros tenemos más bien una política social centrada en la defensa de los derechos humanos, en la sustitución de cultivos voluntarios, en infraestructura social, en desarrollo humano y desarrollo social más que en la guerra. Y es que previo a un encuentro con el presidente Gustavo Petro, el ministro de Justicia se refirió a las condiciones planteadas por Donald Trump para reactivar la cooperación bilateral y dijo textualmente que no necesitan más oportunidades ni ultimátums, y al referirse a las diferencias con la estrategia de Estados Unidos, Montealegre contrastó los enfoques actuales diciendo que ese país tiene una política guerrerista y que Colombia en cambio tiene una política social centrada en la defensa de los derechos humanos. Y tras casi 4 horas de debate de moción de censura en el que se esperaba que el ministro de Defensa respondiera sobre la grave situación de orden público en el país, al final se suspendió por falta de quórum. Andrés Carmona. La sesión comenzó hacia las 4:30 de la tarde con las intervenciones de los citantes, quienes presentaron un panorama oscuro frente a las cifras de inseguridad y el estado de las fuerzas militares. El representante por el Centro Democrático, Juan Espinal. En materia de desplazamiento, en lo que va del gobierno del presidente Petro, llevamos aproximadamente 165.000 colombianos desplazados, confinados 236.000 ciudadanos. El reclutamiento de menores, colegas, doctora Erika Sánchez, esta cifra es muy preocupante, 797 niños. La representante por Cambio Radical, Lina María Garrido. Una purga institucional que representaba la pérdida acumulada de siglos de experiencia y conocimiento estratégico. Más de 8 generaciones se fueron. Por su parte, afuera del recinto del debate, el ministro Pedro Sánchez aprovechó la oportunidad para explicar la orden dada por el presidente Petro de no comprar más armas a los Estados Unidos. Y para ello hay un proyecto que ya hemos matriculado para modernizar las armas, un proyecto que toma tiempo pero que también requiere dinero. Son aproximadamente 10 años que se requieren para recibir o para hacer esa transición de capacidades en las cuales seamos autónomos. En este momento decir que no vamos a tener de X o Y países es irresponsable. Al final, pasadas las 8 de la noche, con varios congresistas pendientes por intervenir y de escuchar al general en retiro, se desbarató el quórum para votar la sesión permanente, lo que llevó al levantamiento de la sesión, que se retomará a partir de las 2 de la tarde. Y seguimos hablando de noticias de orden público porque en la vereda La María, eso en zona rural de Buga, en el Valle del Cauca, una persecución terminó en un intenso enfrentamiento entre tropas del ejército y las disidencias de las FARC. Durante estos hechos, un soldado profesional fue asesinado tras ser atropellado por un miembro de esta banda criminal. María Juliet Ruiz. Como consecuencia del ataque con el vehículo fue asesinado el soldado profesional Juan David Arrieta Vargas y resultó herido el soldado profesional Hernán Escue, quien fue evacuado al centro hospitalario más cercano para recibir atención médica especializada. Según el reporte de las autoridades, una camioneta sospechosa que se desplazaba en compañía de varias motocicletas hizo caso omiso a la señal de pare que hicieron los militares, iniciando así la persecución, y al verse acorralados inició el intercambio de disparos. James Gómez, secretario de Gobierno de Buga. Un requerimiento que le hace a una camioneta, la cual hace caso omiso al requerimiento que hace el ejército y huyen en compañía de unas motocicletas que también acompañaban esta camioneta. Cuando se vieron perseguidos por el ejército, le tiraron la camioneta a una patrulla de soldados que iban motorizados, de los cuales uno fallece y el otro está siendo atendido. El ejército respondió y una de las personas que movilizaba en motocicleta también fue dada de baja. Las autoridades mantienen operaciones de control en la zona para dar con los demás responsables del ataque, mientras que la Fiscalía y personal judicial del Ejército adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Por su parte, el Ejército Nacional emitió un comunicado donde expresa su más profundo sentimiento de solidaridad y condolencias a los familiares y amigos del soldado Juan David Arrieta, a la vez que anunciaron que continuarán desarrollando operaciones militares de manera sostenida con el empleo de todas sus capacidades en el departamento del Valle del Cauca. Y a pesar de los esfuerzos médicos, en las últimas horas falleció el niño de 4 años que permanecía internado en el Hospital General de Medellín tras ser brutalmente golpeado por su padrastro, quien ya fue enviado a la cárcel. Danilo Arias.
Luego de 3 días de luchar por su vida en una unidad de cuidados intensivos en el Hospital General de Medellín, falleció el niño de 4 años de edad golpeado por su padrastro, Cristian Alexis González Gallego, en una vivienda del barrio Castilla, noroccidente de la ciudad. Me duele y me da mucha tristeza tener que comunicarles esta triste noticia. No pudo más. Los golpes que le generaron tantas heridas acabaron con su vida. Fue asesinado, declaró en su cuenta de X el alcalde Federico Gutiérrez a propósito de este caso que ha generado consternación en la capital de Antioquia. A mí eso me llena de dolor, o sea, más allá de ser alcalde, yo soy padre de familia y me duele realmente, o sea, ¿hasta dónde vamos a parar como sociedad? Nair Kell fue agredido brutalmente el sábado anterior y desde eso se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. El deceso del menor se produjo casi simultáneo al pronunciamiento de la Fiscalía sobre la judicialización del señalado responsable, conocido con el alias de Lámpara, y quien ya fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario por parte de un juez de control de garantías. Según reveló el ente acusador sobre los hechos ocurridos el pasado 13 de septiembre, el hombre que haría parte de la banda delincuencial Los Mondongueros atacó intempestivamente a Nair Kell. Inicialmente lo levantó de la cama, golpeó y lanzó al piso, luego le quitó el pantalón y lo agredió con un machete. Lámpara fue imputado por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas, y no aceptó los cargos. Y cambiamos de tema porque el gobierno del presidente Gustavo Petro prorrogó por 1 año la intervención de la EPS Famisanar, esto debido a las deficiencias financieras, técnicas y jurídicas. Jessica Gutiérrez. El presidente Gustavo Petro autorizó la prórroga de la intervención forzosa administrativa a Famisanar EPS por un periodo adicional de 1 año. La decisión establece que la medida se extenderá desde el pasado 15 de septiembre de este año hasta el 15 de septiembre del 2026. Y es que, de acuerdo con el comunicado oficial de la Superintendencia Nacional de Salud, entre noviembre del 2024 y mayo del 2025 se evidenciaron deficiencias en los componentes financiero, técnico, científico y jurídico de la EPS, lo que afecta su operación dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Aunque se reportaron avances en la red de prestadores, especialmente en la atención primaria, el cumplimiento de metas en la red complementaria sigue siendo limitado, lo que repercute en la oportunidad de acceso a los servicios especializados y en la continuidad de la atención a los usuarios. Que la superintendencia precisó que podría levantar la medida antes de que venza la prórroga si considera que se cumplen las condiciones necesarias. Y vamos a Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro, el jefe del régimen, insiste en que las amenazas militares de Estados Unidos son un problema de carácter internacional. En Caracas, Santiago Martínez. Para el mandatario venezolano, lo que sucede actualmente es una amenaza de guerra en el Caribe contra Venezuela, con el fin, reiteró, de forzar un cambio de régimen e imponer un gobierno títere que satisfaga los intereses de Estados Unidos. Nicolás Maduro, que encabezó un acto de instalación del denominado Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, insistió que este no es un problema nacional, sino de carácter internacional. Durante este acto reiteró que Estados Unidos, de manera inmoral, dice él, ha sometido al país, a Venezuela, a lo que describió como una guerra multiforme y particularmente en las últimas semanas, en las últimas 5 semanas, a una amenaza absolutamente repudiable y criminal. Escuchemos. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, violando todas las leyes internacionales, todos los tratados, acuerdos internacionales y la Carta de Naciones Unidas, ha sometido a nuestro país a una guerra multiforme y particularmente en las últimas 5 semanas a una amenaza absolutamente repudiable, criminal e inmoral. Esto no es un problema nacional, este es un problema de carácter internacional. Recordemos que esta semana también Nicolás Maduro ha advertido que Venezuela está en este momento en una fase de lucha no armada, pero que si fuese agredida por Estados Unidos, pasaría inmediatamente a lo que llaman la lucha armada. Y cerramos como siempre hablando de deportes porque tuvieron acción los colombianos en la Liga de Campeones. Uno de ellos marcó gol. Hoy Lucho Díaz enfrenta su primer partido de esta competición con el Bayern, que juega contra el Chelsea. Saskia Gómez. En la primera jornada de la fase de grupos, Benfica recibió al Karabaj de Azerbaiyán en Lisboa, con presencia colombiana en ambos equipos. Richard Ríos por los portugueses y Camilo Durán en los visitantes. Fue justamente el Samario quien silenció el Estadio da Luz con un golazo al minuto 48. Camilo Durán, de 23 años, es un delantero nacido en Santa Marta que pasó por las divisiones menores del Independiente Medellín y que buscó proyección internacional en Brasil, Portugal y ahora en Azerbaiyán. Uno de esos talentos fugados que se estrena con gol en la Champions League. Para el desplazamiento se viene Durán. ¡Gol!
En otro de los compromisos, el Real Madrid derrotó 2-1 a Marsella con doblete de Kylian Mbappé desde el punto de penal, a pesar de jugar con 10 hombres tras la expulsión de Carvajal. El técnico Xabi Alonso resaltó que en Champions siempre pasan muchas cosas, pero como en todo hay aspectos por mejorar. El equipo ha ido muy convencido de qué es lo que tenía que hacer, hemos recuperado muchísimo, hemos tenido ocasiones y nos ha faltado materializarlas para refrendar el buen trabajo y el buen juego que estábamos haciendo, ¿no? La jornada también dejó un empate espectacular, 4-4 entre Juventus y Dortmund, la victoria del Arsenal 2-0 sobre Athletic de Bilbao y el triunfo de Tottenham 1-0 frente a Villarreal con un autogol del portero de Villarreal en el minuto 4 del primer tiempo. Y para cerrar, hoy el Bayern Múnich con Luis Díaz como protagonista enfrentará al Chelsea a las 2 de la tarde en uno de los choques más esperados. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.